Que el Señor bendiga a la iglesia en este hermoso día del Señor. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de los hermanos y hermanas que van a estar, ¿verdad?, viéndonos, ¿verdad?, por medio de este canal, ¿verdad? Así que si aún no lo has hecho, te invitamos, ¿verdad?, a que te puedas suscribir, ¿verdad?, al canal Cristo Viene, ¿verdad?, puedas, ¿verdad?, activar la campanita para que cada vez que subamos, ¿verdad?, un estudio, ¿verdad?, te puedan llegar, ¿verdad?, todas estas notificaciones. Así que le damos gracias al Señor por un día más de vida. Vamos a comenzar, ¿verdad?, orando, y vamos a estar trayendo hoy un estudio bastante interesante y muy poquito predicado a nivel mundial, que es el reinado de Jesucristo en la tierra de 1000 años. Vamos a estar predicando, ¿verdad?, un poquito sobre el milenio y qué es el milenio y qué vendremos a hacer tú y yo aquí a la tierra. Así que vamos a comenzar con una oración y que Dios bendiga la iglesia del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te ponemos, Señor, todo en tus manos, Señor amado, que todo lo que vayamos a hacer, Dios mío, sea dirigido por ti. Pasa un carbón por mi boca, Dios mío, sé tú ministrando, predicando a través de tu siervo, Dios mío. Abre los corazones de cada hermano y cada hermana que van a estar viendo, Dios mío, Padre Santo, Padre bueno, este estudio, y los que todavía no se han convertido a ti, Dios mío, pueden hacerlo, Dios mío. Abre el corazón de cada uno y todo, Señor amado, para que podamos estar atentos a tu palabra, Dios mío. Glorifícate un día más, toma el control, te pido por las vidas, por las almas, Dios mío, que tú las salves, Padre mío. Y en tu mano ponemos este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, Señor, porque mejor es tu misericordia que la vida, Padre mío. Y cada día, Señor, son nuevas tus misericordias, porque por ella no hemos sido consumidos, Padre mío. Gracias te damos a ti, hoy estamos de pie por tu gran misericordia y tu gran amor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos todo. Amén y amén. Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, el estudio del reinado milenial de Cristo en la tierra. Pero para poder comenzar vamos a ir un poquito en orden, ¿verdad? Y vamos un poquito, ¿verdad?, a estar ordenando lo que o cómo va a ser el milenio. Antes de venir al milenio, o antes de venir la iglesia con el Señor al reinado milenial de Cristo de 1000 años, perdón, vamos a tener que ser arrebatados. En el arrebatamiento viene a por la iglesia, y en la venida de Cristo visible viene con la iglesia. Una cosa es a por y otra es con la iglesia. Pues en el transcurso de los 7 años que vamos a estar, ¿verdad?, en el tribunal de Cristo, ¿verdad?, en el cielo, y las bodas de la cena del Cordero, que será en el cielo. O sea, la última semana del profeta Daniel, la iglesia va a estar guardada en el tabernáculo, va a estar, ¿verdad?, en la presencia del Señor, y vamos a ser librados así de la ira venidera. Pues en el transcurso de los 7 años, ¿verdad?, donde el Señor aquí, ¿verdad?, se va a manifestar el anticristo, ¿verdad?, con una confirmación de un acuerdo político, ¿verdad?, de paz y seguridad, donde dice Pablo que vendrá destrucción repentina y no van a escapar, ¿verdad? Van a repartir la tierra que le dio Dios a los judíos, ¿verdad?, con los palestinos en su herencia, y ahí es cuando el anticristo va a confirmar este proceso político, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, para que me puedas entender. Y cuando confirmó el anticristo el pacto con Daniel, capítulo 9, versículo 27, que son con los judíos, evidentemente los judíos reciben al anticristo cuando se manifiesta en la tierra, y ya la iglesia no estará aquí. En el transcurso de todas las semanas de Daniel, la iglesia no va a estar aquí en la tierra. Amén. Sí, su pueblo Israel está puesto para ira. Amén. Eso está en Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 21, versículo 23 y 24, perdón. Lucas capítulo 21, versículo 23 y 24. Dice la palabra del Señor, e ira sobre este pueblo. Lucas 21, 23 dice, e ira sobre este pueblo, e ira sobre el pueblo de Israel. O sea que Israel va a pasar por la angustia para ellos profetizada. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea que Israel está puesto, ¿verdad?, para el tiempo de la ira y para el tiempo de ellos profetizado, que es la angustia de Jacob, y Jacob es Israel. Pero la iglesia no está puesto para ira, y el problema ha sido cuando no sabemos distinguir los dos pueblos. Está el pueblo de Israel terrenal, ¿verdad?, los que hoy no aceptan a Jesucristo, y luego está la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor la conformamos tanto judío como gentiles. Un judío que viene a Cristo a día de hoy viene a ser ya iglesia, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo, y en Cristo ya no hay judío ni griego, somos un cuerpo en Cristo, somos la iglesia del Señor. Bien, pues para comenzar, cuando venga Cristo a la tierra, ya la iglesia viene con él, ¿verdad? Y lo primero que va a hacer el Señor cuando venga es poner los pies, ¿verdad?, sobre el monte de los olivos. Vamos a Zacarías, ¿verdad? Zacarías capítulo 14, hermana y hermano. Zacarías capítulo 14, versículo, ¿verdad?, 9. Zacarías 14, 9.
Dice la palabra del Señor: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esto acontece cuando venga Cristo a la tierra. Dice Zacarías 14, ahora versículo 4. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Hablando de la venida de Cristo a la tierra, ¿verdad? Dice que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y aquí es cuando ya el Señor pone los pies en el monte de los olivos. Y el Señor será rey en la tierra, uno en aquel día y uno su nombre. Amén. Así que viene el Señor a reinar y viene la iglesia, evidentemente, con el Señor. Y la iglesia tiene una promesa, ¿verdad?, de que el que venciere, dice Apocalipsis 2, 26 y 27, que el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, ¿verdad? Y como vaso de alfarero serán desmenuzadas, así como yo también las he recibido de mi Padre. O sea, tú y yo tendremos autoridad sobre las naciones. Y es lo que habla Pablo a los corintios. Vamos a Corintios, primera de Corintios, ¿verdad? Vamos ya a entrar en el estudio, es un estudio muy bonito. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice, primera de Corintios 6, 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Qué santos? La iglesia. ¿Qué es el mundo? El mundo lo representan todas las naciones. El mundo está compuesto, ¿verdad? Tribu, pueblo, lengua y nación. Todas las naciones. Dice Pablo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar? Cuando hablamos de juzgar, la palabra juzgar es anacrino o crino en el griego. Y es también, ¿verdad?, regir, gobernar, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer tú y yo, ¿verdad? Vamos a sojuzgar las naciones cuando venga Cristo a la tierra. Y también la palabra juzgar es también distinguir, discernir, condenar, pensar. Tiene varios sinónimos, ¿verdad?, en el Strong, ¿verdad?, en lo que es la palabra griega juzgar, y tenemos que saber utilizar lo que es la palabra juzgar aquí, que es, ¿verdad?, gobernar, ¿verdad?, es sojuzgar. Y dice Apocalipsis 26 y 27 que el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad. Autoridad es para regir las naciones, que es lo mismo que habla Pablo aquí, ¿verdad?, la iglesia en Corintio, ¿verdad?, que los santos han de juzgar al mundo, y eso va a ocurrir cuando venga Cristo a la tierra. Una cosa, ¿verdad?, es que la iglesia vaya a juzgar el mundo, y una cosa muy diferente, que los 12 apóstoles del Cordero vayan a juzgar a las 12 tribus de los hijos de Israel. Dice Mateo capítulo, ¿verdad?, 19, versículo 28, que cuando venga el Señor a la tierra, sus 12 apóstoles que le siguieron, le daría autoridad para juzgar a las 12 tribus de los hijos de Israel. Una cosa es la promesa que Dios le dio a sus 12 apóstoles, ¿verdad?, en especial, que son 12 tronos, ¿verdad?, para juzgar a las tribus de Israel. Y otra muy diferente, que la iglesia, el resto, ¿verdad?, de la iglesia, va a juzgar el mundo entero, como habla Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6, 2, al mundo. No sabéis que los santos han de juzgar el mundo, y el mundo, que sepamos, es todo el planeta Tierra, todas las naciones, ¿verdad? Y ahí se cumple, ¿verdad?, lo que dice Apocalipsis 2.26, que el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, plural. Amén. Así que cuando vengamos vamos a tener, ¿verdad?, autoridad de parte de Dios para regir las naciones. Bien, al comienzo del milenio, ¿verdad?, al comienzo del milenio, cuando venga Cristo a la tierra, lo primero que van a hacer es atar al diablo. Lo van a atar por 1000 años. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 2. Apocalipsis 21 al 2. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, en el transcurso del reinado de Cristo en la tierra de 1000 años, Satanás estará preso, y el abismo es una prisión para demonios, es una prisión. El abismo es el equivalente a una prisión. ¿Dónde lo dice Daniel? Vamos a Apocalipsis 27. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Os acordáis de la legión del Garadeno? ¿Qué le dijeron los demonios? En Lucas capítulo 8, mira, vamos a leerlo. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Si no me equivoco, está en Lucas. Lucas capítulo 9 o 8. Vamos a buscarlo rapiditamente ahora mismo. Lucas capítulo 8, versículo 31. Vamos para allá.
Le dice Lucas 8:31, ¿verdad? Cuando el Señor iba a reprender esta legión del Garadeno, Lucas 8:30 dice la palabra del Señor. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, ¿verdad? Porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Y qué es el abismo? Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, es una prisión. Y según Apocalipsis 27, ¿verdad? Es una prisión donde los demonios están ahí encerrados. Hay muchos demonios hoy en día ahí encerrados, pero ahora el diablo, Satanás, Lucifer, que Jehová lo reprenda, está suelto. Y él será atado al comienzo del milenio. De los 1000 años. Ahora, la pregunta sería, Daniel, ¿y el resto de los demonios serán también atados? Sí. Vamos a Isaías capítulo 24. El resto de los demonios también en el milenio serán atados. ¿Dónde lo dice? Isaías capítulo 24, Isaías 24, 21 en adelante. Vamos a Isaías 24, 21 en adelante. Dice la palabra del Señor en Isaías 24, 21, hablando ya al comienzo del milenio. Dice, acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto, o sea, refiriéndose a los demonios. Ahora lo vamos a explicar. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Después de los 1000 años serán lanzados al lago de fuego y azufre, y ya serán de nuevo atormentados la eternidad. Y dice el 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Se está refiriendo a los ancianos del pueblo de Israel. Lo puedes encontrar en Éxodo 19:7, en Zacarías 8, verdad 4, 5 y 6, y en Josué capítulo, verdad 24:1, y en Isaías capítulo 3, versículo 14. Se está refiriendo a los ancianos del pueblo de Israel. No a los 24 ancianos, sino a los ancianos del pueblo de Israel, porque cuando venga Cristo a la tierra, Él desciende a la tierra. Amén. Desciende Él. Y la nueva Jerusalén desciende después de los 1000 años, cuando la tierra actual será totalmente destruida. Amén. Gloria a Dios. Y cuando dice aquí en Isaías 24, 21, acontecerá que en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto. Se está refiriendo, verdad, a los demonios. Vamos a Segunda de Reyes 17, 16. Segunda de Reyes 17, 16. Para poderlo explicar, dice Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 16. Dice la palabra del Señor, dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. O sea, cuando hablamos, verdad, que el Señor va a castigar al ejército de los cielos en lo alto, se refiere a los demonios que están en las huéspedes celestiales, en las regiones celestiales. Cuando venga Cristo a la tierra, ellos van a caer de la tierra, verdad, del cielo, perdona, a la tierra, y van a ser ahí encarcelados juntamente con Lucifer, verdad, por 1000 años. Lo dice Isaías capítulo 24, verdad, versículo 21 y 22. Y dice el Señor también que va a castigar y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21, que vio Juan a la bestia, a sus ejércitos y a los reyes de la tierra reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea que todo el ejército del anticristo en la tierra, cuando venga el Señor, muchos van a morir, y cuando mueran van a ser, verdad, encarcelados en prisiones de oscuridad en el infierno. Ahí también hay prisiones de oscuridad también para los que no tienen a Jesucristo, ¿verdad? Hay muchas personas que practicaron la brujería, el ocultismo, ¿verdad? Y que Dios les ha mostrado el infierno, ¿verdad? Y el infierno es tan real como la vida misma, ¿verdad? En el infierno hay prisiones de oscuridad tanto para demonios, ¿verdad? Como también para las almas, ¿verdad? Que no tienen a Jesucristo. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, que en el cual fui y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que no obedecieron en el tiempo de Noé, cuando Noé estaba preparando el arca, ¿verdad? En el cual pocas personas se salvaron, es decir, 8 en total, por agua, ¿verdad? Y cuando todos los que no creyeron en el tiempo de Noé se perdieron y estaban encarcelados en prisiones de oscuridad. Y el Señor fue y los predicó para testimonio. Amén. Para testimonio únicamente, para predicarles, ¿verdad? Que lo que antes fue dicho era verdad. Amén. Así que, bien, al comienzo del milenio van a atar al diablo por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, lo puedes leer tú tranquilamente. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Después de los 1000 años le sueltan al diablo, ¿verdad? Y sale a engañar otra vez de nuevo a las naciones. ¿Qué naciones? Las naciones que sobrevivieron, ¿verdad?, a la gran tribulación. Dice Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no hubo de que hubo, ¿verdad?, gente en el mundo, hasta ahora ni la habrá.
y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría, ¿verdad? Por causa de los escogidos, que son Israel, aquellos días serán acortados, ¿verdad? Para que puedan sobrevivir muchas naciones. O sea que muchas naciones gentiles van a sobrevivir a lo que es la gran tribulación, para que se pueda dar un sometimiento de un reinado de Cristo de 1000 años. ¿Por qué? Porque si la Iglesia va a regir las naciones, serán naciones que han tenido que sobrevivir. Evidentemente, dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6:2, que los santos han de juzgar el mundo. El mundo es las naciones, o sea que van a haber muchas naciones que van a sobrevivir únicamente a los 1000 años. Pero ya después de los 1000 años sale el diablo, los vuelve a engañar y de Dios desciende el fuego del cielo y los consume. Amén. Ahora lo estaremos un poquito explicando. Bien, cuando venga el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, Él va a hacer, ¿verdad? Un gran banquete suculento, ¿verdad? Aquí a todos los pueblos, dice Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Dice el 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Cuando venga el Señor va a ofrecer un gran banquete suculento a todos los pueblos. Amén. Va a haber un gran banquete aquí en la tierra. Lo dice Isaías capítulo 25, versículo 6 en adelante. Amén. Vemos ya al diablo atado por los 1000 años, también el resto de los demonios, y va a haber, ¿verdad?, un reinado davídico. Amén. Y el Señor, cuando venga, va a confirmar el pacto que hizo a David, ¿verdad?, que dijo que no faltaría a David varón que de su descendencia se siente en su trono. Dice Mateo 25:31 que cuando venga el Señor, Mateo 25:31, que se va a sentar en el trono de su gloria. Amén. En el tercer templo que los judíos reconstruirán, y que habrá ahí, ¿verdad?, un trono dentro de ese tabernáculo, ¿verdad?, donde el Señor va a confirmar las promesas firmes a David. Amén. Hereda el trono por David y va a heredar la tierra dada a los judíos. Abraham, Isaac y Jacob dio la tierra en heredad a ellos para siempre. Amén. La tierra que hoy tú y yo vemos. Y la tierra que tú y yo hoy vemos tiene forma circular. Amén. Tiene forma de círculo. Dice Isaías capítulo 40, versículo 22. Dice Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué forma tiene la tierra actual? Circular. Tiene forma de círculo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Pero, ¿qué forma tiene la nueva Jerusalén? Tiene forma de cubo, de cuadrado. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo, ¿verdad?, 16. Vamos a Apocalipsis 21, 16. Apocalipsis 21, 16. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21, 16. La ciudad se halla establecida en cuadro, hablando de la nueva Jerusalén, que no tiene nada que ver con la tierra esta actual. Dice, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Para que te puedas hacer una idea, cada estadio es como más o menos 180 metros. Tienes que multiplicar 180 metros, pero al cubo. O sea, nos dará 2.160.000 kilómetros. Alto, ancho, ¿verdad?, y en longitud. O sea que la nueva Jerusalén, ¿verdad?, es un cubo gigantesco. Es gigantesca la nueva Jerusalén y tiene calles de oro y mar de cristal. Y la nueva Jerusalén descenderá después de los 1000 años de Cristo en la tierra. Apocalipsis 21, 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, hablando de la tierra que vemos tú y yo hoy actual. Dice, y el mar ya no existía más. Dice el 2, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Esta nueva Jerusalén va a descender después del reinado de Cristo de 1000 años, porque el reinado de Cristo no va a ser en la nueva Jerusalén, va a ser en la tierra esta actual. Y después de los 1000 años, cuando terminen los 1000 años, sueltan al diablo, ¿verdad?, y ya Dios destruye lo que es el planeta Tierra. Dice Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Qué naciones? Las que entraron gentiles, ¿verdad? Las que sobrevivieron a los juicios de Dios, entraron a un reinado únicamente de un sometimiento de 1000 años y luego ya perecieron. No somos tú y yo, son las naciones que sobrevivieron, ¿verdad?, a la gran tribulación. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Esta Gog y Magog no tiene nada que ver con Ezequiel 38 y 39. En Ezequiel 38 y 39 sube Persia, que es Irán, Cus, Libia, Sudán, ahí sube también Gomer, Armenia, la casa de Togarma, que es Turquía, ¿verdad?, muchos pueblos con él, China. Evidentemente esa guerra, ¿verdad?, es después del arrebatamiento, pero esta guerra de Gog y Magog es después de los 1000 años. La guerra de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, ¿verdad?, es después del arrebatamiento, que esa es Armagedón, ¿verdad? Una es antes de los 1000 años y otra es después de los 1000 años. No tiene nada que ver esta guerra con la guerra de Ezequiel, de Gog y Magog, de Ezequiel 38 y 39, ¿vale? Dice el 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió a todos. Dice la palabra, y el diablo que los engañaba a las naciones fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, verdad, día y noche por los siglos de los siglos. Y ya comienza y dice, y vi un gran trono blanco, dice Juan, dice, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró ya para ellos. O sea que la tierra y el cielo, ¿verdad?, y el mar que tú y yo vemos hoy en día, no existirá ya más después de los 1000 años. Está reservado por la misma palabra para el juicio, amén, y de la perdición de los hombres impíos, dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. O sea que la tierra esta actual tiene una fecha de duración después del reinado de Cristo de 1000 años, será totalmente destruida. Y luego ya, después de los 1000 años, desciende la nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, y ahí estaremos la iglesia, el pueblo de Israel y todos los redimidos, todos los que tengamos el nombre escrito en el libro de la vida, estaremos en esa santa ciudad. Dice Apocalipsis 21-27 que no va a entrar en ella cosa alguna o que hace abominación, sino solamente los que tengan el nombre escritos en el libro de la vida, del Cordero. O sea, eso es en la nueva Jerusalén. Amén. Va a ser un reinado, ¿verdad?, justo del Mesías, donde Él va a reinar, ¿verdad?, donde Él va a regir, ¿verdad?, el mundo entero, y de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Eso lo dice Isaías capítulo 2. Vamos a Isaías capítulo 2, ¿verdad?, versículo 1 en adelante. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, hablando del milenio. Dice que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será saltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Todas las naciones quiere decir todos los que sobrevivieron en la gran tribulación, entraron al milenio y correrán al Señor, a él todas las naciones. A eso se refiere Isaías. Amén. Van a haber muchas naciones que van a sobrevivir únicamente, no implica salvación, sino que van a sobrevivir a la gran tribulación, entraron al milenio, y cuando venga Cristo a la tierra, todas las naciones van a correr a él y el hombre le va a mirar a él tal y como es. Dice la Biblia, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas, o sea, no habrá guerra, de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la batalla, porque será un reinado justo del Mesías, ¿verdad? En el milenio el hombre va a ver a su hacedor, al hacedor, van a ver al Señor Dios de los ejércitos. Dice Isaías capítulo 17 versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Todo ser humano vendrá, ¿verdad?, cuando venga Cristo a la tierra, le verá y le verán tal y como es Él. Amén. Dice Mateo 24:30 que lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre viniendo en majestad y gloria. Y en el milenio le verá el hombre a su hacedor. Será un reinado davídico, un reinado de 1000 años, conocido como la dispensación del reinado de Cristo de 1000 años. El trato en el milenio será diferente al trato que tiene ahora mismo Dios. Ahora mismo el trato que tiene Dios con la humanidad es para que todos ahora vengan a Él, ¿verdad?, y sean salvos por su gracia inmerecida y su favor, ¿verdad?, que tú y yo obtenemos por su perdón y su gracia y misericordia. Pero en el milenio las naciones que sobrevivieron no tendrán ya salvación, únicamente serán sometidas a un reinado, y ya después del reinado van a perecer todas aquellas naciones. Gloria sea a Dios. Será un reinado, ¿verdad?, totalmente, ¿verdad?, del Mesías. Dice Jeremías capítulo 33, dice Jeremías 33 versículo 15.
Dice Jeremías capítulo 33, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Es el hijo de David, o sea, es descendiente de la tribu de Judá, de donde era David, ¿verdad? En aquellos días y en aquel tiempo, hablando del milenio, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra, ¿verdad? En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, hablando del milenio. Dice, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Amén. Se le va a llamar el Señor, justicia nuestra. Esto va a acontecer ya en los 1000 años. En los 1000 años, ¿verdad? Israel va a tener, ¿verdad?, su casa propia. Van a haber nacimientos de niños en el milenio. Vamos a Isaías, capítulo 65. Van a haber nacimiento de niños y también van a haber muertes en el milenio. O sea que la muerte todavía va a seguir, ¿verdad?, obrando. Bien, me explico. La muerte reinó, dice Romanos 5, 14 en adelante, la muerte reinó, ¿verdad?, desde Adán hasta Moisés, pero por el pecado. Bien, me explico. Cuando el pecado entró en el mundo, vienen dos cosas, ¿verdad? La consecuencia del pecado es la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, el conocimiento de yo haber conocido, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad?, cuando el hombre, ¿verdad?, conoció el pecado, después, ¿verdad?, viene la muerte, ¿verdad? Y por el conocimiento del pecado se da la ley. Amén. Pues la muerte reinó desde lo que es Adán hasta Moisés, ¿verdad?, por el pecado. Pero desde Moisés hasta Jesucristo siguió reinando, ¿verdad?, la muerte por la ley dada como consecuencia del pecado. Amén. Y el Señor, cuando vino a la cruz del Calvario, destruyó la muerte por medio de su muerte y le quitó al diablo las llaves, ¿verdad?, del Hades y de la muerte. Amén. Ahora dice, he aquí yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor destruyó a Satanás, ¿verdad?, por medio de su muerte, y le quitó el imperio que él tenía sobre la muerte. Tenía ahora las llaves de la muerte y del Hades. Ahora cuando el ser humano, antes cuando el ser humano moría salvo, iba al seno de Abraham. Ahora cuando el hombre muere, ¿verdad?, va a su presencia directamente. Amén. Pues ahora la muerte, ¿verdad?, es un demonio, ¿verdad? Y ahora la muerte lo que hace es obrar. Obra, ¿verdad?, sin el poder que antes tenía de reinar sobre el pecado. Antes la muerte, ¿verdad?, antes de Cristo la muerte reinaba por el pecado. Ahora la muerte ha sido destruida. Ahora la muerte lo que hace es obrar sin el poder que antes tenía de reinar sobre el pecado. Y la muerte será totalmente destruida después de los 1000 años. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 en adelante, y el postrer enemigo a destruir es la muerte. Eso va a ser ya en el juicio ante el gran trono blanco, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego y azufre. ¿Qué muerte? Es un demonio, amén, que lleva y que rige el infierno, amén. Un demonio, amén, llamado la muerte. Hay 3 tipos de muertes en la Biblia. Está la muerte física, donde el hombre, ¿verdad?, cuando llega ya a su longevidad, ¿verdad?, a sus días en la tierra, muere. O sea, yo cuando tenga que morir, moriré. Es la muerte física, la muerte que el hombre tiene que experimentar sí o sí, la muerte física. 2, está la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios con el ser humano. Hay también a la muerte, ¿verdad?, espiritual, también en los cristianos, ¿verdad? Pues eso lo dijo el Señor a la iglesia de Sardis, tienen nombre de que vive, pero están muertos. O sea que cuando el hombre peca y no ha hecho morir obras que están delante del Señor, ¿verdad?, puede llegar a la muerte espiritual. Es la separación, ¿verdad?, de Dios con el hombre, cuando hay muerte espiritual, amén, con el ser humano, amén, con los cristianos. Está la muerte física, la muerte espiritual, que es la separación, como pasó con Adán y con Eva, de Dios con el hombre, amén. Y 3, está un demonio llamado la muerte, y la muerte será destruido en el juicio ante el gran trono blanco. En Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, lo puedes leer tú perfectamente bien. Dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Qué muerte? Un demonio, si ya la muerte fue destruida con la muerte de Cristo. Eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, amén. Vino y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, amén. Le quitó al diablo todo el reinado y toda la potestad que tenía sobre la raza humana. Antes el diablo, ¿verdad?, la muerte obraba reinando por el pecado, amén. Pero ahora Cristo condenó el pecado en su cuerpo de carne, dice Romanos capítulo 8, 1 en adelante, amén. Así que, bien, vamos a Isaías capítulo 65, versículos 17 en adelante.
Estamos ya adelantando, hermana y hermano. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, hablando del milenio, amén. La tierra esta actual será recreada y volverá a su estado original, porque será devastada en la gran tribulación. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Dice, no habrá más allí niño que mora de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Lo explicamos. El versículo 20 dice claramente que no habrá allí niño que mora de pocos días. Hoy vemos las noticias y en muchos lugares del mundo como los niños mueren de 2 años, 3 meses, nacen y mueren, ¿verdad? De 5 años, 8 años. Pues en el milenio van a haber nacimiento de niños, pero el niño, ¿verdad?, va a llegar mínimo a la edad de 100 años. Y el que no llegue a tener 100 años, o sea, el que no llegue a la edad de 100 años, se le va a considerar maldito en el milenio. Por eso dice la palabra del Señor, y el pecador de 100 años será maldito. O sea, el pecador que no llegue a la edad prematura de 100 años, o sea, el que no alcance a llegar los 100 años de vida en el milenio, será llamado maldito. Y en el milenio los ancianos tendrán su longevidad, o sea, que va a ser un reinado, ¿verdad?, longevo del Mesías, o sea, que el hombre va a tener una duración de años de 700, 800 años, como lo fue al comienzo de la creación con Adán y con Eva, con Matusalén, ¿verdad?, que llegaban a 900 y pico de años. Pues en el milenio va a suceder lo mismo, el hombre va a tener, ¿verdad?, una longevidad extendida en la tierra, en el milenio, y donde el niño va a pastorear a un león, amén, y donde el bebé va a meter la mano en la cueva de la serpiente y no harán daño, porque dice el Señor que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Será un reinado davídico, un reinado del Mesías de 1000 años literal, amén, literal, va a ser real. Cristo viene, iglesia, amén. Dice el versículo 21, edificarán casas y morarán en ellas, hablando a Israel su pueblo, amén. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, amén. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. ¿Qué quiere decir? Que hay árboles, ¿verdad?, tan robustos que llegan a 500, 700 años, ¿verdad?, de edad. Hay muchos árboles robustos, ¿verdad? Yo no conozco mucho los árboles, pero hay muchos árboles, ¿verdad?, que llegan a la edad mínima de 800, 700, 500 años. Pues Dios pone una comparación que según los días de los árboles serán los días de su pueblo. Israel tiene fecha de caducidad. Y cuando hablamos aquí de los judíos, hablamos de la cizaña. Aquellos judíos que entraron al milenio, que se marcaron, ¿verdad?, y que entraron al milenio directamente. Amén. Pero no implica salvación. Pero los que no se marcaron del resto del pueblo de Israel, ellos sí que van a estar con el Señor los 1000 años eternamente y para siempre. Eso será otro estudio que estaremos dando. ¿Os acordáis en Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31, que va a enviar el Señor sus ángeles y recogerán, ¿verdad?, de su reino? Dice en Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hablando de trigo y cizaña, ¿no? Pues la cizaña que los ángeles recogen al comienzo de la venida de Cristo, ¿verdad?, lo dejan, son el resto del pueblo de Israel, que son de su mismo reino. Pues la cizaña, ¿verdad?, lo que hacen es entrar, ¿verdad?, al reinado de Cristo de 1000 años, y son los que tienen aquí fecha de caducidad. Dice, y según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, hablando del pueblo de Israel, pero van a morir, amén. Después de esa longevidad de vida van a morir, ¿verdad?, pero los que tengan el cuerpo ya glorificado y vengan con el Señor, con ese cuerpo de resurrección, ya no pueden ya más morir, amén. Dice el versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos del Señor, y sus descendientes con ellos. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja, como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. O sea, esto está hablando ya del comienzo, ¿verdad?, del reinado de Cristo en la tierra de 1000 años, ¿verdad? A ver, me voy a explicar. Mira, van a haber muchas personas que van a sobrevivir, ¿verdad?, a los juicios, ¿verdad?, en la gran tribulación, pero cuando entren al milenio, Dios les pone fecha, les pone hora de caducidad. Y aquí dice, ¿verdad?, la palabra del Señor dice que según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, o sea que tienen fecha para morir. O sea que ellos lo que van a entrar, ¿verdad?, parte del pueblo de Israel, ¿verdad?, que son los que fueron dispersos por las naciones en la gran tribulación, porque recordemos que la mitad de la ciudad va a ir en cautiverio y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Dice Zacarías capítulo 14 versículo 1
y 2 y 3. Amén, lo puedes tú leer. La mitad de la ciudad va a ir en cautiverio en la gran tribulación. Pero dice Isaías capítulo 2, versículos 3 y 4, que será llamado santo el que quede en Sión, en Jerusalén. O sea que los que han ido, ¿verdad?, en dispersión por las naciones, ¿verdad?, en la gran tribulación y se marcaron de los judíos, van a entrar únicamente a un reinado milenial y ya después van a perecer juntamente con todas las naciones. Amén. Únicamente los que tengan parte de la primera resurrección. Amén. La primera resurrección implica irnos con el Señor en el arrebatamiento, lo que lo estamos esperando, y después Israel en su venida. O sea, voy a poner un ejemplo. Dice la parábola de las 10 vírgenes. Dios pone un ejemplo. Una parábola es una enseñanza del reino de los cielos donde Jesucristo ilustraba grandes verdades comparativas capaces de ser entendidas por el ser humano. O sea, es una verdad del reino de los cielos comparativa, capaces de ser entendidas por ti y por mí, ¿verdad? Con la vida simple. Y Dios, ¿verdad?, está comparando su venida en el arrebatamiento, ¿verdad?, con una virgen pura, Cristo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Pero cuántas se fueron? 5. Y 5 se quedaron. Pues en la venida de Cristo, en majestad y gloria, uno tomado, uno dejado. ¿Te das cuenta? Pero el que es dejado es cizaña. Pero no implica, ¿verdad?, que no vaya a entrar al milenio. Va a entrar al milenio, pero después se va a perder, porque es cizaña. Y la cizaña se quema en el fuego. Amén. Gloria a Dios. Así que será un reinado, ¿verdad?, justo del Mesías. Son estudios, ¿verdad?, bastante más amplios, ¿verdad? Lo podemos dar mucho más amplios el estudio. Amén. Y el Señor, ¿verdad?, se va a sentar en el trono de su gloria y se va a dar el juicio a su pueblo Israel aquí en la tierra. Dice Daniel capítulo 7, ¿verdad? Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 21 y 22. Daniel 7, 21 y 22 dice la palabra del Señor, hermana y hermano. Dice: y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía, hablando del anticristo a Israel en la gran tribulación, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reinado, el reino. Amén. Esto ya, ¿verdad?, acontece cuando venga Cristo a la tierra. Se va a dar el juicio a los santos, a la casa de Israel. Israel, ¿verdad?, su pueblo, ¿verdad?, su herencia, su heredad, va a ser juzgada aquí en la tierra al comienzo del reinado de Cristo. Pero la iglesia será juzgada en el tribunal de Cristo, en el cielo. El juicio de la iglesia será en el cielo. Y el juicio de Israel al comienzo en la tierra será aquí en la tierra para recibir, ¿verdad?, el reinado. Amén. Gloria a Dios. Y dice Daniel capítulo 7, versículo, ¿verdad?, 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, o sea, al pueblo de Israel, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Daniel capítulo 7 está hablando de las 4 bestias, ¿verdad?, que es la bestia que es el león, que coincide con la cabeza de lo fino, el oso, que representa, ¿verdad?, los pechos y los brazos, ¿verdad?, que son los medos y los persas, el vientre y muslo es el animal, es el leopardo. Grecia representa, y la espina de hierro, los pies de hierro y el barro cocido, y tenía 10 dedos la estatua, ¿verdad? Los dedos de la estatua es el antiguo imperio romano que resurgirá. Cuando resurja el antiguo imperio romano, ¿verdad?, con la confirmación del anticristo de un pacto de 7 años, cuando venga Cristo en su venida, ¿verdad?, una piedra cortada no con mano va a herir la imagen y se va a desmenuzar lo que son las piernas, ¿verdad?, el vientre y los muslos, amén, el pecho y los brazos de plata y la cabeza de oro fino, y será, ¿verdad?, como tamo de las eras, ¿verdad? Y de la piedra fue hecho un gran monte, hablando del reinado de Cristo en la tierra de 1000 años. Será un reinado totalmente literal. La tierra actual, donde tú y yo hoy en día estamos, será destruida después de los 1000 años en fuego. Ya la tierra fue destruida en agua. En los días de Noé hizo Dios un pacto, ¿verdad?, donde prometió nunca más destruir la tierra en agua, el arco iris, el arco, en las nubes. Pues el Señor va a destruir la tierra ahora, pero en fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2. La tierra será destruida después del reinado de Cristo de 1000 años. Amén. Gloria a Dios. Es un estudio bastante más extendido, se puede extender mucho más. Amén. Para la gloria del Señor. Y ya después de los 1000 años se va a dar el juicio, ¿verdad?, a los muertos que salen del Hades, del infierno. Amén. La palabra Seol y Hades viene siendo lo mismo. Amén. La palabra, ¿verdad?, hebrea como Seol es, ¿verdad?, la palabra Hades, ¿verdad?, en hebreo es Seol, y la palabra griega Seol es Hades. Amén. Que es lo mismo. Amén. En lugar de los muertos. Y los muertos están en el infierno. Amén. Y después del reinado de Cristo de 1000 años, amén,
es el juicio ya a los que estaban ya en el infierno. Salen, ¿verdad?, del infierno, ¿verdad?, para compadecer, ¿verdad? Ellos resucitan, ¿verdad?, para ser después ya lanzados al lago de fuego y azufre. Amén. Gloria a Dios. Y ya después de los 1000 años va a descender la nueva Jerusalén, calles de oro y mar de cristal, y ahí estaremos la iglesia del Señor, ¿verdad? Todos los que nos fuimos con el Señor en el arrebatamiento y todos los que tuvieron parte en la primera resurrección. Amén. Gloria a Dios. Hay dos tipos de resurrecciones, una para vida y otra para condenación. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Señor va a heredar la tierra por la promesa hecha a Abraham y a su descendiente, y hereda el trono por David, el trono davídico. Amén. No faltará a David varón que de su descendencia se sentase en su trono, y Jesucristo es descendiente de David, confirmando el pacto davídico. Amén. Eso está en Mateo capítulo 25, versículo 31. Así que, hermana y hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será un reinado totalmente, verdad, poderoso del Mesías en la tierra, y será un reinado totalmente literal aquí en la tierra. Y esto se conoce como el premilianismo. Amén. Sabemos que Cristo viene primero a la tierra, quita el reinado al anticristo, impone su reino, su pueblo Israel resucita, son juzgados y reciben el reino. Y luego está el amilianismo. Amilianismo es que no. Es que no creen en un milenio literal. Eso la Biblia no lo enseña. Y luego está los que creen en el postmilianismo, que ahora supuestamente estamos en un milenio, ¿verdad?, donde el Señor está reinando arriba en el trono, ¿verdad?, y que estamos ahora mismo supuestamente en un milenio. El postmilianismo creen y piensan que la venida de Cristo es después de los 1000 años, pero eso no tiene sentido. Primeramente tiene que venir el Señor a quitar al anticristo su reinado, ¿verdad?, su pueblo resucita, son juzgados y reciben el reino. O sea que primero viene la venida de Cristo, amén. Primero viene su venida y después se impone su reinado, le quita al anticristo su gobierno y comienza el reinado de Cristo en la tierra. Amén. Tanto el postmilianismo y como el amilianismo, eso la Biblia no lo respalda. La Biblia lo que respalda es el premilianismo, que primero viene Cristo, ¿verdad?, impone su reino bíblicamente, Armagedón, en el valle de Josafat, ¿verdad?, que es una guerra que va a haber, ¿verdad?, mundial, ¿verdad? No podemos decir si la tercera o cuarta guerra mundial, porque solamente Dios sabrá si habrá una tercera guerra mundial. Han habido hasta ahora 2 guerras mundiales, pero lo que sabemos que es la batalla del Armagedón. No podríamos decir si es una tercera guerra mundial, amén. Sabemos que es una batalla que se va a librar, ¿verdad?, en Monte Josafat o en el Valle Megido, ¿verdad?, que es donde el Señor va a entrar en juicio con todas esas naciones, cuando venga Cristo en su venida. Y luego están los que pensamos y creemos que la Biblia enseña, que es el tribulacionismo. El pretribulacionismo es lo que la palabra de Dios enseña y respalda, que la iglesia no entra en la gran tribulación, no entra. La iglesia no va a entrar en la gran tribulación y va a ser librada de la ira venidera. Eso es lo que la Biblia enseña y respalda. Y luego están los que creen en el mistribulacionismo. Piensan y creen que a la mitad de la tribulación somos arrebatados. Eso la Biblia ni lo enseña ni tampoco lo respalda. Y luego los que enseñan y creen, ¿verdad?, en su conciencia y en su mente, en el post-tribulacionismo, que enseñan que el arrebatamiento ya es después de la tribulación, usando Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31, y esa venida es para Israel, evidentemente. Amén. Entonces, hermano, hay mucha confusión en cuanto a lo que es la escatología. Amén. Estaremos trayendo muchos más estudios escatológicos. Amén. Gloria a Dios, para que el pueblo se pueda edificar. Así que si te ha gustado, ¿verdad?, dale ahí pues un me gusta, pon un comentario, amén. Y si no te has suscrito, te invitamos que te puedas suscribir al canal, amén. Cristo viene, ¿verdad? Así que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea con cada uno y todos de los hermanos que nos han estado viendo. Que Dios le bendiga, hermanos.